Vamos a ir arrancando con la clase, pero hay una cuestión que sí quiero ver con ustedes, y es esta propuesta que hace una investigadora brasileña que se llama María Inmacolato Vasallo de López. Miren qué nombre que tiene, donde ella plantea que para estudiar las teorías de comunicación es importante tener en cuenta estos tres factores que ella llama tres contextos: el contexto discursivo, el contexto institucional y el contexto social o histórico-cultural. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, supongamos que tenemos, y de inmediato luego de esto vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos una intervención determinada de un autor, una teoría determinada. Bueno, esa teoría se desarrolla en función de una historia del campo científico. Es decir, cuando un investigador o un teórico realiza una investigación, escribe un ensayo, publica un libro, lo hace ubicado en una tradición, en función de que ha leído a otros investigadores, a otros teóricos, que hay un estado de la cuestión del campo científico que él asume y reconoce. O sea, hay un contexto discursivo. O sea, las teorías se van desplegando teniendo presentes los aportes anteriores. Eso en realidad es lo más simple. Cualquier teoría de la comunicación, cualquier teoría social, cualquier historia de la ciencia va a ir planteando las etapas sucesivas y cómo se va modificando y cómo van apareciendo nuevos aportes en relación a lo que había antes. O sea, digamos, no hay mucha vuelta para darles. El contexto discursivo es el que aparece de forma más obvia. Pero hay otros dos contextos que no son tan obvios. Uno es, vamos al tercero, el contexto social o histórico-cultural. Así como cuando un investigador o un teórico escribe algo, realiza una investigación, lo hace a partir de determinada tradición, de determinado estado de la cuestión de la disciplina, también lo hace en un momento histórico determinado. Y eso está mucho más presente todavía en las ciencias sociales. O sea, en las ciencias sociales un investigador realiza su aporte en diálogo con con la realidad social, o sea, con la realidad política, con lo que está pasando en el lugar donde vive, en el mundo en el que vive. A ver, no sé, es imposible que un investigador que, no sé, recuerden ustedes el año pasado en Teorías 1 que charlábamos o discutimos acerca de un sociólogo como Lasserfeld. Bueno, Lasserfeld hizo sus investigaciones durante y después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es imposible que Lasserfeld no tuviera en cuenta el estado de la sociedad norteamericana en esa época, la relación que había con otros países. Es lógico, o sea, una investigación, un aporte teórico se hace también en relación a un contexto social, a una situación histórica, a un contexto cultural. El tercer contexto, que acá en el slide está en el medio, es el que habitualmente permanece más oculto. Y es el contexto que Vasallo de López llama institucional. Es decir, tenemos a un investigador que hace un aporte en relación a una tradición teórica, que hace un aporte donde también entra en diálogo, tiene que ver su momento histórico, cultural, social, pero que también lo hace desde una estructura institucional específica. Es decir, es una investigación que se hace en el ámbito de una universidad, de un instituto de investigación, de una serie de políticas en relación a la ciencia y la investigación específicas de un país, de un momento. Lo hace porque hay una empresa que le paga para hacer esa investigación, o lo hace porque no sé, es el Estado el que a partir de determinado tipo de dispositivos financia la investigación.
lo hace en relación a las universidades o lo hace en relación al mercado. O sea, todo ese conjunto de elementos que tienen que ver con la institucionalidad de la producción científica. Bueno, estos tres factores yo los quería recuperar porque van a ser ordenadores a lo largo de toda la materia. Es decir, vamos a ir viendo los momentos que seleccionamos de esta trayectoria de las teorías de comunicación en América Latina, y en cada caso vamos a tratar de charlar un poco acerca de estas tres cuestiones. No vamos a poder charlar igual de todas. O sea, podemos hablar del contexto discursivo, que es tal vez el eje de este desarrollo de las teorías. Vamos a poder aportar elementos o decir cosas acerca del contexto social o histórico-cultural, o sea, de la historia, de la sociedad en cada momento. Y vamos a decir bastante menos acerca del contexto institucional, porque es el que aparece más oculto, el que está más pobremente investigado, aquel del que tenemos menos datos. Pero bueno, aquellos datos que tengamos los vamos a aportar para ir también viendo que eso sea parte de la situación que hacemos de cada teoría. Pasemos entonces a la primera, al primer momento, el momento fundacional de los estudios de comunicación en América Latina. A ver, esperen un segundito, vamos a... Bien. Entonces vamos a arrancar con los inicios del campo comunicacional en América Latina. Y vamos a seguir este mismo esquema, lo vamos a utilizar, esta propuesta de Vasallo de López, la vamos a utilizar como si fuera una propuesta didáctica, un ordenador de lo que podemos decir de cada momento. Vamos a arrancar entonces por el contexto social o histórico-cultural de este momento fundacional de la matriz comunicacional en América Latina, que es ese momento entre fines de los 60 y comienzos de los 70. Entonces ubiquemos un poco ese momento, digamos algo. Esta foto que tenemos acá es de los tanques del Ejército Rojo de la Unión Soviética entrando en Berlín. El hecho fuerte del siglo XX es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial produce un quiebre en una forma de ordenamiento del mundo, y aparece un nuevo ordenamiento que está cristalizado a partir de la diferencia o de el enfrentamiento y la división también, la división de áreas de injerencia entre las dos superpotencias de la segunda mitad del siglo XX, que son por un lado Estados Unidos y por otro lado la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese enfrentamiento, que en otro momento histórico se hubiera dirimido con una guerra, fue imposible de solucionar, digamos, de superar de esa manera, porque se dio en un momento en el que ambas potencias disponían de arsenal nuclear. Por lo tanto, se da una situación de imposibilidad de una guerra directa, porque iniciar una guerra por cada uno de los dos oponentes suponía la autodestrucción. Esa situación va a derivar en un reparto del mundo.
acá tenemos una foto. Este reparto no fue una metáfora, fue efectivamente así. Una foto de creo que esto es de la reunión de Yalta. Hubo varias reuniones hacia el final de la Segunda Guerra Mundial entre los líderes de los principales países que estaban aliados en contra de las potencias totalitarias de Alemania, Italia, Japón, y se reunieron ya con el convencimiento de que iban a ganar la guerra, a ver cómo iba a ser el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial y específicamente a repartirse el mundo. Imposibilitados de una guerra directa y habiendo delimitado amplias áreas de pertenencia, de injerencia directa, había otras áreas en las cuales la cosa estaba más dudosa, y entonces el conflicto, lo que se llamó la Guerra Fría, se derivó al resto de los países, a lo que es el tercer mundo, en lo que se llamaron las guerras de baja intensidad. Acá tenemos un mapamundi que creo que debe ser de los años 70, calculo. A ver. Sí, posiblemente. Donde tenemos la distribución de los países de acuerdo a cómo estaban alineados, ya sea con el bloque de Estados Unidos, ya sea con el bloque de la Unión Soviética. O sea, los azules son los claramente aliados de Estados Unidos, los rojos oscuros los que son claramente aliados de la Unión Soviética, y las tonalidades más suaves tienen que ver con aquellos países que son aliados, aunque o que forman parte del bloque, aunque no de forma tan directa. Fíjense que del lado americano todos los países quedaron involucrados en el bloque liderado por Estados Unidos, excepto una pequeña mancha roja en el medio del Caribe, que es justamente la isla de Cuba. Bueno, este mapa, estos conflictos de baja intensidad se van a articular con el proceso de descolonización, especialmente en los países africanos y asiáticos. Acá tenemos dos fotografías. La que está más arriba es de la batalla de Dien Bien Phu, que es la batalla que cierra el dominio colonial francés en Indochina. Y la de abajo es, en realidad no es una foto real, sino que es un fotograma de una película. La película es La batalla de Argelia, de Bruno Pontacorto. Es una película de los años 60 que está armada como si fuera un documental sobre la guerra de Argelia, de la guerra de liberación en contra del Imperio francés. Una excelente película que vale la pena mirar. Bien, o sea, dos imágenes de las guerras de liberación, porque con el final de la Segunda Guerra Mundial se cae los imperios que existían hasta antes de esa guerra. Aparecen nuevas formas de imperialismo, y hay una recuperación de la independencia por parte de muchos países. Entonces tenemos las guerras, los conflictos de baja intensidad, o sea, el conflicto ideológico este-oeste, pero cruzado también con las guerras de liberación en muchos países. En 1959 hay una revolución triunfante en América. Es una revolución en contra de un dictador, de Batista, que lleva al poder a un movimiento revolucionario en Cuba liderado por Fidel Castro, que se va a definir como comunista a partir de una primera etapa de cierta indefinición. Y por lo tanto vamos a tener esa situación de un país que integra el bloque soviético, pero dentro de los países de América Latina y muy cerca de Estados Unidos. O sea, en toda esta zona que Estados Unidos
siempre consideró su patio trasero. Bien, eso va a generar una situación de particular, por un lado tensión, por otro lado expectativa. Se va a ir articulando con los movimientos que en los distintos países de América Latina ven en la Revolución Cubana la expectativa de un cambio que abarque también a sus países. Entre otros movimientos que se dan en distintos países, hay uno que nos interesa particularmente, que se da en Chile. En Chile, en 1970 triunfa la Unidad Popular, triunfa en elecciones, una alianza de fuerzas progresistas de izquierda que incluía al Partido Comunista, que tiene explícitamente un programa de transformación de la sociedad chilena y de avance hacia el socialismo, o sea, lo que se llamó la vía chilena al socialismo, es decir, un programa revolucionario. Es programa que se pone en funcionamiento en 1970 va a ser cerrado, ese proceso va a ser clausurado con el golpe de Estado que va a inaugurar la larga dictadura pinochetista en 1973. Bien, pero dentro de ese proceso revolucionario hay un aspecto que nos interesa particularmente, y es que va a haber no solamente una lucha política, una lucha económica, sino también una lucha ideológica y cultural, donde el rol de los medios de comunicación de masas y de los formatos de entretenimiento dirigidos a los sectores populares, a los obreros y a los niños, va a ser discutido explícitamente en el Chile de esos años. Es decir, va a ser discutido en los diarios, va a ser discutido en los editoriales, va a ser discutido en el Parlamento. O sea, va a haber un estado de discusión respecto a las funciones ideológicas de los medios de comunicación de masas. Bien, ¿qué podemos decir ahora del contexto institucional? Es decir, de el marco organizacional en el que se desarrollaron las investigaciones sobre comunicación en estos años. Bueno, tenemos que decir que ese contexto institucional era o fue bastante diferente al contexto que existe hoy. Para empezar, vamos a tener un grado de institucionalización del campo mucho menor al actual. Es decir, no existía la comunicación directamente. O sea, no existía la comunicación como campo disciplinario. O sea, no existían departamentos universitarios de comunicación social, no había carreras de comunicación, no había posgrados, doctorados, no había revistas académicas de comunicación social. Lo más cercano que había eran cosas que tenían que ver con el periodismo, o sea, escuelas de periodismo que formaban profesionales ligados directamente al mercado de los medios de comunicación, o sea, las necesidades que tenían los medios de comunicación. Y había sí algunas instituciones señeras. Una era CIESPAL, que todavía hoy existe, el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, y que era un centro fundado por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en Quito, Ecuador, y que estaba relacionado con una estrategia internacional de los organismos internacionales como las Naciones Unidas y la UNESCO, que en esa época, estamos hablando de la década del 50, estaban vinculados de una manera fortísima a las estrategias de Estados Unidos.
Entonces era una estrategia de desarrollo de las comunicaciones o de utilización de las comunicaciones en función de procesos de desarrollo económico y social en los países subdesarrollados. Después vamos a ver un poquito más de eso. Pero dentro de esa estrategia global, la UNESCO creó algunos centros y uno fue CIESPAL, donde, bueno, efectivamente con algún tipo de lineamiento específico se estudió, se investigó, se discutió acerca de la comunicación y los medios de comunicación. Y la otra institución es el CEREN, el Centro de Estudios de la Realidad Nacional. Fíjense qué nombre, es un nombre que hoy sería imposible de sostener, que funcionó como anexo a la Universidad Católica de Santiago de Chile en los años previos y durante la experiencia de la Unidad Popular. En ese centro, en el CEREN, va a arribar un señor belga, un demógrafo belga, hacia fines de los años 60, que se llama Armand Matelar, y en el que nos vamos a detener especialmente porque es uno de los ejes que atraviesan los estudios de comunicación en América Latina. Vamos ahora entonces a lo que sería el contexto discursivo. El contexto discursivo como el desarrollo de las teorías, ¿no? O sea, ¿qué cosas se dijeron sobre la comunicación en esta época, en este momento? Hago un poquito de prehistoria. O sea, ustedes ahí en la bibliografía tienen un artículo de Luis Ramiro Beltrán. Luis Ramiro Beltrán es un viejo investigador de la comunicación en América Latina, que siempre se ubicó en lo que se llama el área de la comunicación y el desarrollo, que es posiblemente la perspectiva fundadora de la comunicación en nuestro continente. Y él menciona estas experiencias como experiencias previas al desarrollo de la reflexión teórica, científica, académica sobre la comunicación. Dice, en el principio, antes que la reflexión, hubo una práctica. Menciona estas experiencias, la experiencia de las radioescuelas colombianas, formadas por un sector de la Iglesia Católica a partir de los años 50, donde se utilizó la radio con fines educativos y se armó toda una red de emisoras que tenían un fin de promoción y de desarrollo humano. Las radios mineras bolivianas, que son radios que todavía existen hoy, que tienen una larguísima tradición y que son las primeras experiencias que hay que contabilizar como experiencias de comunicación alternativa o popular, es decir, son radios desarrolladas por los propios obreros y para los obreros de las minas bolivianas y que tuvieron una relación directa con la historia de ese movimiento gremial, la historia y los conflictos que fue teniendo a lo largo del tiempo. Y finalmente las experiencias de extensión agrícola y educación sanitaria. El término extensión es un término que después vamos a discutir un poco más. A ver, espérenme un segundito. Es un término que vamos a discutir un poco más, pero fíjense, por ejemplo, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, tiene un área de extensión. O sea, ¿qué es el área de extensión del INTA? Bueno, es un lugar donde trabajan, entre otras personas, muchos comunicadores, diseñando campañas informativas y de concientización para que los campesinos adopten nuevas técnicas de producción o hábitos que puedan mejorar sus condiciones de vida, etcétera. O sea, en relación al campo se desarrolló toda una
estrategia de comunicación. O sea, comunicación para el cambio social. Bien, o sea, acá arribamos entonces a la idea de que la comunicación tiene algo que ver con el desarrollo, pero esta no era una idea que nació en América Latina, sino que era una idea que nació en los países centrales y especialmente en Estados Unidos como parte de la estrategia que van a tener hacia los países del tercer mundo a partir de la década del 50 y del 60. Ahí tenemos algunos referentes. Un famosísimo libro de un señor que se llama Daniel Lerner, el pasaje de la sociedad tradicional, o sea, cómo pasar la modernización del Medio Oriente. O sea, cómo la problemática de Lerner, la problemática de toda esta gente, es cómo dejar de ser una sociedad tradicional para pasar a ser una sociedad moderna. Everett Roger, Wilbur Scrum van a trabajar en esa misma línea. Roger va luego a modificar su perspectiva. Hay un trabajo que ustedes van a hacer donde van a trabajar sobre un texto que menciona experiencias de Roger, o del cual es autor Rogers, ahora no recuerdo bien, un texto muy posterior al momento que estamos hablando, y donde él tiene una perspectiva muy diferente a la de los años 50 o 60, pero en estos años la respuesta a la pregunta de cómo hacer para pasar de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, la respuesta va a ser cambiando la cultura de la sociedad tradicional y haciendo que las personas de las sociedades tradicionales del tercer mundo piensen y actúen como si fueran integrantes de las sociedades norteamericana o europea, transformando a las personas. ¿Y de qué forma se transforman las personas? A partir de los medios de comunicación que pueden difundir los hábitos correctos, las pautas culturales correctas. O sea, el difusionismo como ideología. A ese difusionismo es a donde va a apuntar inicialmente Armand Matelar. En esta foto es una foto más o menos reciente. Matelar es una persona que está viva todavía, está muy viejito, y por lo tanto bueno, ahí está una foto reciente donde está viejito, pero acá estamos hablando de los años 60, donde Matelar era mucho más joven. Él es belga, pero viaja a radicarse en Chile como demógrafo. O sea, él es un especialista en población, como su formación inicial, pero en Chile va a hacer un viraje al análisis de los fenómenos comunicativos y de la cultura de masas. Ustedes tienen ahí como parte de la bibliografía uno de los primeros escritos de Matelar, que se llama El marco del análisis ideológico, donde él hace dos cosas, hace una operación doble. O sea, por un lado hace una crítica a la communication research, eso o sea, a la forma de investigación y al modelo teórico funcionalista norteamericano. Y en esa crítica lo que va a señalar es dos cosas. O sea, entre todas las cosas que dice, voy a señalar, o yo voy a recordar solamente dos. Una es que el pecado original de la investigación norteamericana de comunicación es el hecho de ser dependiente de la industria y del comercio, y que eso va a condicionar absolutamente todo lo que puede llegar a descubrir, y que en función de ese pecado original, la investigación funcionalista solamente se queda en el nivel él dice, de lo manifiesto, y hay otro nivel que está por ahí por abajo, subyaciendo
los mensajes y las comunicaciones, que es el nivel de lo latente. ¿Y qué es lo importante? Lo importante es el nivel de lo latente. Les dejo a ustedes que lean el texto y profundicen en esto. Pero en su propuesta hay, hacia mediados de la década del 60, una corriente que es la semántica estructural, una corriente de origen francés, que permite ese pasaje desde lo manifiesto a lo latente, o sea, pasar de la superficie de los textos a lo que Adorno llamaba los mensajes callados, aquello que está por abajo y que es muchísimo más importante. Entonces Matelar va a proponer y va a actuar en consecuencia la utilización de los aportes de la semántica estructural de autores como Barthes o Greimas en el análisis de los mensajes de los medios de comunicación masivos. ¿Por qué? Bueno, porque lo que va a estar subyaciendo va a ser la reafirmación permanente de los valores ideológicos del sistema dominante. Y Matelart en estos años se ubica claramente en una perspectiva política. O sea, él es un militante de un proyecto político que va a desarrollar su investigación y su teoría en función de una lucha que se estaba dando en el Chile de estos años, entre ese proceso revolucionario en ciernes y la reacción de la hegemonía económica que finalmente va a acudir a las fuerzas militares y a un golpe para clausurar ese proceso de liberación. Pero Matelar está tratando de dar la batalla cultural en torno a ese proceso político. Bien, ¿a qué se refiere cuando habla de semántica estructural de autores como Barthes, como Greimas? Bueno, digamos un poquito. Esta es una famosa portada de la revista Paris Match que analiza uno de los análisis más conocidos, digamos así, más referenciados, que analiza Roland Barthes en un momento de un libro que se llama Mitologías, libro central también de los estudios sobre la comunicación. ¿Qué analiza acá? Bueno, ¿o qué tenemos? Lo que tenemos es un soldado negro, un joven negro, haciéndole la venia a la bandera francesa. Sí, eso es lo que tenemos como imagen. Ahora, ¿para qué le sirve a Barthes esta imagen, esta portada? Bueno, le sirve para desplegar, le sirve como ejemplo de lo que él considera el funcionamiento del mito. Barthes dice que el mito es, o él lo define de esta forma, dice, es una significación segunda. O sea, ustedes recordarán que una de las enseñanzas de la lingüística en Saussure, creo que esto lo han visto en semiología, es que un signo es la unión de un significante y un significado. Entonces Barthes dice, en el nivel de la lengua, la unión de un significante y un significado constituye un signo. Entonces uno puede tener el significante, bueno, no sé, la forma visual de la ropa del soldado, y el significado es soldado. O sea, el soldado francés. El signo es la unión de ese significante y ese significado. Tenemos aquí, en el nivel de la lengua, un soldado francés saludando a la bandera. Ahora,
Bars dice, hay un segundo nivel, fíjense que acá estamos pasando también en Bars del nivel de lo manifiesto a un nivel que va por abajo, el nivel de lo latente. Hay un segundo nivel en el cual ese signo se articula con un segundo significado. Esa articulación, o sea, el signo se convierte en significante y se articula con un segundo significado y tenemos una segunda significación. A ese segundo nivel él lo llama mito. ¿Y cuál es el mito acá? Él dice, bueno, desde el nivel de lo que podemos describir, desde el nivel de lo denotativo, tenemos a un soldado saludando a la bandera, pero en el contexto en el cual esta foto aparece publicada, que es el contexto, como vimos, de las luchas por la liberación en contra de las potencias imperiales, tenemos como un discurso que va por abajo que lo que dice es que Francia es igual para todos. O sea, Francia es tan Francia en Europa como en las colonias. Y que todos los buenos franceses vivan en París o vivan en Argelia, aman por igual a Francia y a su bandera. Bueno, eso que no está dicho, pero sin embargo está implícito, es lo que Bars denomina el nivel del mito. O sea, lo que tenemos como funcionamiento es la articulación de signos que están en el nivel del lenguaje con valores ideológicos que están por abajo. Greimas, por su parte, va a aportar otra cuestión que tal vez es más le va a servir a Matelar desde un punto de vista metodológico. Esto es lo que se suele denominar el cuadro o el cuadrado semiótico de Greimas. A ver, Greimas lo que va a plantear es que cualquier signo funciona a partir de una serie de oposiciones y relaciones con otros. En realidad esto está implícito en Saussure, ¿no? O sea, para Saussure el valor de un signo es aquello que no queda contenido por todo el conjunto de signos que pertenecen al mismo código. O sea, él dice, bueno, ¿qué cosa es una vaca? ¿Una vaca es un animal que pasta en el campo? No. Una vaca es lo que queda cuando yo despejo todos los otros signos. O sea, una vaca es un no león, no toro, no árbol, no auto, no colectivo. No. Cuando saco todo el resto de los signos, lo que me queda como vacío es el significado del significante vaca. Bien. Visto desde ese punto de vista, uno puede tener una oposición cualquiera. Vamos a suponer la oposición, no sé, la palabra gordo que se opone a la palabra flaco. Bien, entonces a gordo lo ubicaríamos aquí en S1, ¿sí? Yo creo que acá puedo... Bueno, me parece que tenía un lápiz, pero bueno, no sé dónde está acá. Bien, se los describo entonces. A gordo lo ubicamos donde está S1 y es contrario a flaco, que está en S2. Pero esa sería la oposición más evidente. Pero sin embargo hay oposiciones o relaciones que se dan a partir de esa oposición entre gordo y flaco. Si bien flaco es lo contrario de gordo, sin embargo, dice Greimas, no es lo contradictorio. Lo contradictorio de gordo es no gordo. O sea, todo aquello que queda por fuera de lo que cubre
el significante gordo. O sea, todo lo demás es no S1, que es lo que tenemos en el cuadrado abajo a la derecha. Lo mismo pasa con flaco, que dijimos que era S2. O sea, lo contradictorio de flaco es no S2. S1 implica no S2. O sea, no S2 tiene que ver con S1. O sea, no flaco implica gordo. O sea, ahí lo que nos importa de esto, que suena como un poquito complicado, es que cuando nosotros establecemos una oposición, por ejemplo, entre gordo y flaco, vamos a tener otras oposiciones por abajo que quedan implicadas por esa oposición que escogimos. Esa implicatura de otras oposiciones va a tener una articulación, que va a ser una articulación en el sentido de Bars mitológica, una articulación ideológica. Vamos a ver. Matelart hace un análisis de lo que él llama la mitología de la juventud en un diario liberal, para ejemplificar esta metodología de análisis. Lo que hace es tomar un conjunto de editoriales de el diario El Mercurio, que es el principal diario de Chile, que era y es una especie de mezcla entre La Nación y Clarín. O sea, un diario conservador como La Nación, que responde a los sectores oligárquicos chilenos, pero que además es el diario más vendido de Chile. O sea que en ese sentido sería como Clarín. Bien. Ese diario fue un opositor directo y militante de el gobierno de la Unidad Popular y de Salvador Allende. Y Matelart lo va a tomar como un objeto de estudio para analizar cuáles son los valores ideológicos de la prensa liberal y de los medios hegemónicos. Y específicamente en este trabajo lo va a hacer en relación a la noción de juventud. Entonces él va a decir que la oposición fundamental, lo que se llama la isotopía fundamental, cuando se habla de la juventud, es la oposición entre jóvenes y adultos. Es decir, lo contrario de joven es adulto. Piensen, podríamos pensar otras cosas. O sea, lo contrario de joven podría ser niño, o lo contrario de juvenil podría ser acartonado. No lo sé. O sea, hay muchas formas de establecer la oposición de lo joven o lo juvenil. Pero en el diario liberal, esta relación entre S1 y S2 va a ser siempre la relación entre jóvenes y adultos. O sea, ser joven se va a definir en relación a lo que es ser adulto. Y va a haber una serie de oposiciones que se implican a partir de esa elección. Ser joven va a implicar la inexperiencia, mientras que ser adulto supone experiencia. Ser joven implica inmadurez, mientras que ser adulto implica madurez. Ser joven implica irresponsabilidad, mientras que ser adulto implica responsabilidad. Ser joven implica dependencia, mientras que ser adulto supone autoridad. Fíjense cómo a medida que bajamos en las oposiciones, vamos desde una que aparece como indiscutible, que los jóvenes se oponen a los adultos, a implicaturas que son cada vez más ideológicas y cada vez más jodidas, ¿sí? Entonces no hay mucho problema con que los jóvenes se definan como los que tienen menos edad que los adultos, pero ya cuando empezamos a implicar que eso supone que los jóvenes son dependientes y que los adultos son la autoridad, ya la cosa se pone un poco distinta. Ahora, eso supone ¿qué cosa? Que los jóvenes deben subordinarse y que los adultos son la jerarquía, que lo propio de los jóvenes es la sumisión, mientras que lo propio de los adultos es ejercer la coerción. O sea, la diferencia que aparece como naturalizada por la biología entre jóvenes y adultos
termina siendo un diferencial de poder entre quienes deben someterse y quienes tienen el derecho de ejercer coerción. Entonces, si los jóvenes son los que se sujetan, los adultos son el poder. Los jóvenes pueden ser protegidos. ¿De quién? De los adultos, que son los protectores. Los jóvenes son los dominados. ¿Los dominados por quién? Por los adultos, que son los dominantes. O sea, Matelar va a ir analizando cómo esa oposición inicial va a ir desplegándose en todos estos presupuestos. Cómo esa primera oposición va a ir suponiendo todas estas cosas y cómo se le va a ir adjudicando a la juventud esta serie de características en oposición a las características que tienen los adultos. De acá se sigue, en el análisis de Matelar, que la juventud tiene algunas funciones. Es decir, si los jóvenes son inexpertos, inmaduros, irresponsables, dependientes, subordinados, sumisos, se supone que hay algunas cosas que les corresponden y algunas cosas que no les corresponden. Las cosas que les corresponden son el estudio, vinculado a lo académico, les corresponde la educación sexual, les corresponde el arte y la cultura. ¿Y qué se opone a esto y son antifunciones? La política, que deriva en partidismo y politiquería, la revolución ético-sexual, el partidismo. O sea, estamos en un momento muy particular, fines de los 60, comienzos de los 70, donde estas cosas son cosas de mucho más debate. Pero fíjense, lo que tenemos es cómo debe ser la juventud y cómo no debe ser, o las cosas que no debe hacer, o los ámbitos en los que no debe incurrir. Sin embargo, algunos incurren. Entonces lo que vamos a tener es dos tipos de juventud: la buena juventud y la mala juventud. La buena juventud es la que trabaja, estudia, es disciplinada, muestra respeto, es reflexiva, tiene esperanza, generosidad, es trabajadora. Todo esto dicho en los editoriales, ¿sí? La mala juventud es la que se abandona a la politiquería, al ideologismo, la que reniega de los valores de Chile, la que despliega gritos histéricos, la que es ambiciosa, no tiene metas, es irresponsable u ociosa. Entonces, ¿cómo desde una oposición, esa entre jóvenes y adultos que aparecía como incuestionable, se va desplegando una serie de valores ideológicos que reafirman cuál es el lugar de unos y cuál es el lugar de otros? Y en función de esto, Matelar va a analizar tres modelos, lo llama él, que son tres casos o tres temas. En el conjunto de editoriales del diario El Mercurio que él analiza, va a analizar específicamente los conflictos universitarios entre el 67 y el 68, la temática de la revolución ético-sexual y la relación entre violencia y orden y el llamado a la represión. El eje que va a aparecer finalmente es el eje de la relación entre sumisión e insubordinación. Eso va a estar escondido en todo el discurso anterior. Cuando se vea, se describa, se tematice la rebelión juvenil, otra vez van a aparecer estos ejes, donde tenemos lo que corresponde y lo que no corresponde. O sea, en este caso lo que corresponde está a la derecha, la autoridad, lo académico, la ciencia, la libertad, y a la izquierda lo que no corresponde y que es lo que van a hacer los malos jóvenes. Los malos jóvenes incluso van a proponer la democratización o la política o la fuerza, la demagogia, los sindicatos obreros, el desorden. Todo en la misma bolsa. Bueno, hay otro modelo que
que toma de Greimas-Matelar, que es el modelo actancial, que es un modelo narrativo. No lo vamos a pasar por alto en esta oportunidad. Y vamos a avanzar hacia este texto posterior de Matelar, esta vez con un escritor chileno que se llama Ariel Dorfman, y que es, por decirlo de alguna forma, el bestseller de del campo de la comunicación en América Latina. O sea, para leer al Pato Donald es un libro que ha sido editado por lo menos ya debe ir por la edición número 40, que ha sido muy leído, que ha sido muy discutido, y que también uno podría decir que en los últimos años ha sido bastante olvidado. Bueno, Matelar y Dorfman lo escriben al calor de la lucha cultural en los años de gobierno de la Unidad Popular. O sea, es un arma este libro, es una herramienta en la batalla político-cultural. Por supuesto, no se puede pretender desde ese punto de vista o desde ese conocimiento que el libro sea absolutamente prolijo, preciso, ni que sea un discurso que cumpla con todos los tics del discurso científico. No es así como hay que leerlo, sino justamente como una intervención intelectual, político-cultural, donde se discute el lugar de los medios de comunicación y se lo discute en el contexto de un proyecto político revolucionario. Dicen Dorfman y Matelar, justificando la elección de las historietas de Disney como objeto para su estudio, que la literatura infantil es quizás el foco donde mejor se pueden estudiar los disfraces y verdades del hombre contemporáneo, porque es donde menos se los piensa encontrar. Es algo que yo no dije, que se deriva de todo este planteo que hace Matelar y esta crítica también al funcionalismo y a la sociología norteamericana, es que no hay mensajes, que los mensajes políticos no son los mensajes explícitamente políticos, sino que cualquier mensaje puede ser un mensaje político cuando uno analiza la estructura de valores ideológicos que subyacen, que le dan armazón a ese mensaje. Entonces, los mensajes más políticos son aquellos que menos políticos parecen. ¿Qué mensaje menos político aparentemente podemos encontrar que los que están dirigidos a los niños? Y sin embargo, es el lugar donde se pueden estudiar, dicen aquí, los valores ideológicos que estructuran al hombre contemporáneo. Bueno, una primera cosa que encontramos en las historietas clásicas de Disney, y está bien, estamos hablando de historietas publicadas hace 40 años, 45 años, pero sin embargo en gran parte de la literatura infantil, y especialmente de la que se mantiene en los cánones de Disney, esto sigue vigente. Una cosa que encontramos es la ausencia de padres. La relación básica que se establece no es entre padre e hijo, sino entre tío y sobrino. El Pato Donald tiene sobrinos, Mickey tiene un sobrino, Daisy tiene sobrinas, Minnie tiene sobrinas. La relación, salvo algunas excepciones, es una relación donde no hay un padre y un hijo. ¿Por qué? Dicen Matelar y Dorfman. Bueno, ellos hipotetizan que de esa forma lo que emerge, además de que se evita la cuestión sexual, que es una moral conservadora, lo que aparece es una sujeción de facto arbitraria y ni siquiera biológica. O sea, la forma en que los adultos dominan a los niños
tiene que ver con algo de hecho y ni siquiera con una autoridad que provenga de la biología. Es una autoridad a la cual es imposible negarse. En las historietas que ellos analizan, las órdenes más ridículas que dan los adultos son órdenes que deben ser cumplidas. O sea, no hay una posibilidad de negarse a eso. Es lo que pasa entre los sobrinos en relación al pato Donald, pero también en la relación que Donald establece con el tío rico. O sea, que también es una relación de sojuzgamiento, de imposibilidad de negarse a las órdenes más absurdas. Las relaciones permanentemente son relaciones contractuales, son relaciones en donde interviene algún tipo de negocio. Y cuando los niños se oponen a algo, los niños siempre se oponen al desvío que se hace de las normas establecidas. O sea, la rebelión infantil es en las historietas de Disney una rebelión conservadora. Bueno, hay alguna cosa más. Estas son historietas tomadas, o son viñetas tomadas de del libro de Dorfman y Matelar, pero bueno, podríamos buscar un sinnúmero de ejemplos en historietas más recientes, más actuales. Fíjense, o sea, acá los sobrinos están haciendo toda una puesta en escena de sumisión simplemente para ganar unas monedas del pato Donald, que por alguna razón que no sabemos, tiene una bolsa llena de monedas. ¿Sí? O sea, la relación que se hace tiene que ver con obtener algo material a cambio. Bien, ahí tenemos esa viñeta. Lo que vamos a encontrar aparece como oculto en esta superficie textual de las historietas, que los verdaderos adultos son los niños. O sea, los que implantan la ley moral, los que dicen lo que está bien, los que se manejan con responsabilidad, no son los adultos, sino que son los niños. O sea, los tres sobrinos del pato Donald son responsables, inteligentes, tienen el manual del cortapalos, son respetuosos con la naturaleza, son honestos, mientras que el pato Donald es un desastre. O sea, los verdaderos adultos son aquí los niños. Ahora, en estas historietas hay otro tipo de personajes que aparecen, que son los salvajes. ¿Sí? Es una temática recurrente, que la vida urbana es absurda y que hay un mito en relación al retorno a la naturaleza. En ese retorno a la naturaleza, a partir de los viajes que hacen los personajes por todo el mundo, se encuentran siempre con salvajes. Los salvajes son primitivos, ingenuos, cándidos, desorganizados. En general, los salvajes les dan cosas como premios a nuestros personajes urbanos. Les dan riquezas, les dan oro, les brindan cosas que para ellos no tienen ningún valor. Entonces, los verdaderos niños son los salvajes. O sea, los que no tienen conciencia del valor de las cosas, los que no tienen responsabilidad, los que son ingenuos. Vamos viendo cómo hay una serie de articulaciones por las cuales nada es lo que parece y se habla de cosas de una forma un poco tergiversada. Entonces, así como los auténticos adultos son los niños, y entonces nos quedamos sin niños, los auténticos niños son los salvajes. Acá los reponemos. Pero ¿qué características tienen esos salvajes? Bueno, los pueblos salvajes deben ser tratados como niños. Y de esa forma se naturaliza la relación entre el imperio y la colonia. O sea, los pueblos salvajes son aquellos que, por ejemplo, no le dan valor a sus riquezas. Son incapaces de construir un futuro. Las riquezas que tienen son inservibles. Y por lo tanto, debe haber un adulto
que los ayude, que colabore con ellos, que extraiga sus riquezas, que las haga valer. Los verdaderos salvajes son los subdesarrollados. Ya estamos llegando a una cosa mucho más política. O sea, son los países subdesarrollados que no saben qué hacer con lo que tienen y entonces necesitan que vengan las transnacionales a hacer producir, a poner en valor aquello que los subdesarrollados, que son salvajes y que son como niños, no saben qué hacer. Bien, en este contexto va a haber dos tipos de estrategias de enfrentamiento con los discursos que se oponen a los valores ideológicos propuestos por el sistema discursivo de las historietas. Una estrategia es la dilución. La dilución tiene que ver con la tergiversación del conflicto. O sea, fíjense que esto está en las historietas. Estamos en los años de las revueltas estudiantiles en los campus universitarios de Estados Unidos, los años del movimiento contracultural, de los hippies, y esta es la forma en que los hippies aparecen en las historietas de Disney. Donald ha puesto un puesto de venta de limonada y mira una manifestación que tiene carteles que dicen paz y amor, es una manifestación contracultural, y piensa, ahí va un grupo sediento. Gente, les dice, tiren sus estandartes y tomen limonada gratis. Y solo con decir eso, esa manifestación contracultural por la paz y el amor se transforma en una horda violenta que arriba al kiosquito de limonada al grito de yo quiero una limonada bien helada. Mientras los pequeños cortapalos vestidos como militares están todos ordenaditos, prolijitos. En la mitología de la prensa liberal que analizaba Matelar, acá tenemos qué cosa es la mala juventud y qué cosa es la buena juventud. Lo que se espera de la buena juventud es que sea ordenadita. Los que se van por ahí con carteles de paz y amor son la mala juventud. La otra estrategia que se utiliza es la estrategia de la recuperación. Acá lo que tenemos es tal vez una cosa todavía más explícita, donde el conflicto aparece directamente, pero lo que se convoca es a su represión. Estamos en fines de la década del 60, momento de la guerra de Vietnam, y la guerra de Vietnam aparece directamente en las historietas de Disney. Hay una historieta donde van a visitar a un país también exótico y donde hay una revolución. Y la revolución es por ratón sí, Patolandia no, dice el revolucionario. O sea, Patolandia es exactamente Estados Unidos. Hay un pato que tiene un sombrero típico del sureste asiático y que le dice, estás luchando en hora de siesta, es la 1:05. Y el revolucionario dice, queda demostrado que no se puede confiar en los relojes del paraíso de los trabajadores. O sea, más claro, échale agua. Bueno, la historieta sigue, el patito se demuestra que es el príncipe encantador. El revolucionario quiere matarlo, dice, no dejen que estropee mi revolución. Y finalmente sus mismos soldados se oponen y le dicen, ¿para qué vamos a seguir luchando? ¿Para que sigan estas tontas revoluciones? No, creemos que es mucho mejor que haya un rey en Inestablestán, como en los buenos tiempos. O sea, ¿para qué vamos a seguir con las tontas revoluciones? Lo que hay que hacer es reprimir a los revolucionarios y volver a implantar el orden tradicional. Eso es lo que está diciendo, ni siquiera sugiriendo, lo está diciendo explícitamente esta historieta, que es exactamente contemporánea a la guerra de Vietnam. Dicen Dorfman y Matelar,
no solo lo que se dice del niño se piensa del buen salvaje, y lo que se piensa del buen salvaje se piensa del subdesarrollado, sino, y esta es la nuez definitiva, lo que se piensa, dice y disfraza de todos ellos tiene en realidad un solo protagonista verdadero, el proletariado. Entonces, el proletariado es el auténtico sujeto cuando se habla de los subdesarrollados, cuando se habla de los salvajes, cuando se habla de los niños. O sea, los obreros son subdesarrollados, son como salvajes, son como niños, y por lo tanto nunca deberían tener la capacidad de gobernar, de opinar, de decidir. Deben ser conducidos como se conduce a los niños, a los salvajes y a los subdesarrollados. Ese va a ser el modelo ideológico que va a estar presente en el conjunto de las historietas que Dorfman y Matelar analizan. Bueno, analizan también la función de la producción en este conjunto de historietas. Bueno, para no hacerla muy larga, yo lo que quiero es mencionar que a la par que Matelar y Dorfman hicieron este análisis del conjunto de historietas y esta crítica al modelo ideológico que aparecía tanto en los editoriales como en la cultura de masas, van a ser también ellos y otra gente en la misma época una experiencia de utilización de la cultura de masas en función de los objetivos de la lucha revolucionaria. Es decir, por una razón que no viene al caso, el Estado va a nacionalizar una editorial que se llamaba la editorial Zigzag, le va a cambiar el nombre, la va a transformar en editorial Kimantú, y esa editorial tenía publicaba una serie de historietas. Pensemos que en estos años la historieta era el género de entretenimiento por definición de los sectores populares. Ahora la historieta es casi una cuestión de culto y de intelectuales, pero en esa época era un género auténticamente popular. Esas historietas que tenía el fondo editorial de editorial ahora Kimantú, tenían en los modelos ideológicos propios de las historietas liberales, capitalistas. Y lo que se van a proponer algunos intelectuales y militantes políticos, ya que esta editorial pasa a ser del Estado y el Estado está embarcado en un proceso revolucionario, es transformar las historietas para la generación de otros valores. Voy a leer algo que dice uno de estos intelectuales, que se llama Manuel Joffre, y habla de la historieta que tenemos ahí a la izquierda, El jinete fantasma. El jinete fantasma, dice Joffre, era una historieta del oeste con todas las de la ley. Un encapuchado que parece bandido, pero es el brazo fuerte de la justicia, opuesto a bandidos rigurosamente malos y protector de un sheriff que es su hermano. En el transcurso de la transformación de esta historieta, el jinete fantasma, Vance, así se llamaba, decide dejar de ser un superhéroe. Se manifiesta un conflicto entre unos indios que toman tierras de un latifundista yanqui, único lugar en el cual podrían vivir. El latifundista, acude a la justicia blanca, que Vance, el jinete, empieza a entender como una justicia creada por los blancos para subyugar a los indios. Y el sheriff Nolan, al cual invariablemente protegía a Vance, toma parte por el terrateniente. Fiel a su idea, Vance se pone del lado de los indios, pero los blancos lo encarcelan. Su propio padre lo niega, ya que él es mestizo, y Nolan, el otro hijo, es blanco puro. Vance entiende que debe guiar su vida en otra perspectiva y, reconociendo su piel morena, decide luchar por los verdaderos oprimidos, ya no en casos puntuales e individuales, sino por el pueblo mexicano. Por eso, desde el número 212 de la historieta en adelante, el jinete fantasma es simplemente Vance, metido en el torbellino de relaciones de campesinos explotados, bandas de delincuentes
y militares. O sea, es muy interesante la forma en que se trató de transformar el contenido de la cultura masiva, de la cultura dirigida a los sectores obreros y populares, y transformar los valores que transmitían estas historias. El resultado, bueno, fue incierto, o sea, no sabemos qué hubiera pasado si se hubiera sostenido en el tiempo, porque lo que sucedió fue que este proceso tuvo el final abrupto que acaeció con el golpe de estado de Pinochet. Pero fíjense cómo este momento inaugural de la reflexión sobre los medios de comunicación y sobre la cultura popular es un momento donde se pone en agenda, se tematiza una serie de cuestiones que siguen absolutamente vigentes hoy y que de una o de otra forma debemos seguir discutiendo, debemos seguir analizando, sobre las cuales debemos volver y sobre las cuales debemos seguir experimentando.